Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Asociación de Oncología de Rosario por darnos este espacio para hablar un ratito de tumores de piel. Estamos acá organizando estas charlas con la doctora Georgina. Hola, buenas tardes. Ahora los vamos a dejar con la doctora Verónica Vilches, del Hospital de San Martín de Paraná, que va a hablar sobre carcinoma vasocelular y espinocelular, dando los conceptos más importantes. Voy a compartir mi pantalla. Ahí se ve. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve Verónica bien en la pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Flor. Gracias, Georgina. Gracias a Laura por la invitación. La verdad que muy interesante estar acá con ustedes esta tarde y con el doctor Damiano, que también nos va a acompañar. Bueno, me toca hablar de lo que es carcinoma vasocelular y carcinoma escamoso. Como introducción, disculpen, voy a checar esto, ahí está. Como introducción, los tumores, tanto el carcinoma vasocelular como el carcinoma espinocelular, que están incluidos dentro de lo que son los tumores de piel no melanoma, son los tumores más frecuentes en el género humano, independientemente de que no están quizás registrados de la manera adecuada, dado que un alto porcentaje de estos pacientes resuelven su patología directamente con tratamiento local. Es muy alta su prevalencia, es baja la mortalidad. Podemos ver acá sobre la derecha, que queda en la pantalla, que estoy marcando, los tumores no melanoma de piel correspondieron en el 2020, según Globocan, a 1.198.000 nuevos casos, con una mortalidad, que la podemos ver acá en amarillo, que correspondió a 63.731 muertes. Es decir, que tienen una alta prevalencia, pero con baja mortalidad. El 80% corresponde a los carcinomas vasocelular, el 20% a los carcinomas espinocelular. Las diferencias que se plantean entre este tipo de tumores: los carcinomas vasocelular tienen mucho menor riesgo de dar metástasis a distancia y son mucho más agresivos localmente, a diferencia de los espinocelular, que cuando se transforman en localmente avanzados o metastásicos, tienen una mayor incidencia de mortalidad. Como ya dije, el 90% de estos tumores se curan con tratamientos locales y solo un 5% va a presentar enfermedad localmente avanzada o metastásica y va a requerir de tratamientos sistémicos. Sobre ese 5% es en el que yo hoy les voy a contar cuáles son las alternativas de tratamiento. Obviamente vamos a ir charlándolo a través de casos clínicos para poder ir disparando algunas preguntas. Sabemos que estos tipos de tumores tienen una muy pobre respuesta a la quimioterapia. Algunos de los factores de riesgo para estos dos tumores, en cuanto a los ambientales, que es el factor de riesgo más importante, es la exposición prolongada a la radiación ultravioleta. Esto también explica el aumento en la prevalencia, en la incidencia que se está viendo en los últimos años, ya que el envejecimiento de la población lleva a un acúmulo, o que se vaya acumulando el daño celular generado por la radiación ultravioleta. Este daño celular acumulativo es lo que va a generar el mayor riesgo de presentar un tumor, ya sea vasocelular o escamoso. Esta exposición solar prolongada y este daño celular y esta ruptura de las cadenas de ADN por la misma radiación llevan a generar un microambiente tumoral con inflamación y con mayor reacción inmunitaria, lo cual va a explicar las nuevas terapéuticas que han sido aprobadas para estos tipos de tumores. Algunos factores genéticos: el síndrome de Gorlin, que vamos a hablar brevemente 2 palabras, y que voy a mostrar algunos casos clínicos, el xeroderma pigmentoso, y los pacientes inmunocomprometidos, inclusive algunos pacientes que toman tratamientos inmunosupresores, tienen mucho más riesgo de padecer, sobre todo carcinomas espinocelulares.
Se presentó en Genome Medicine en 2017 un análisis del genoma humano, de lo que eran, digamos, los cánceres de genoma humano, y sobre todo lo que se analizó es cuáles eran los tumores que presentaban mayor acúmulo de mutaciones, ¿no? Cuáles eran los que tenían mayor carga mutacional. Para sorpresa de todos, se vio que los 3 primeros tumores, los que encabezan la lista, son los tumores de piel. Los 2 primeros son tumores de piel no melanoma, el vaso celular a la cabeza, con 70.7, o sea, 70% de mutaciones, de más del 20% de mutaciones por megabase, y le sigue el carcinoma espinocelular y luego el melanoma. En base a esto, la publicación siguiente que coloqué es una publicación que se presentó también en el 2017 en New England, que lo que evaluaba era ver el porcentaje, o digamos el índice de carga mutacional del tumor. Fíjense que les puse en rojo los carcinomas espinocelulares y qué relación tenía la carga mutacional con la tasa de respuesta a la inmunoterapia, en este caso los anti-PD1 y anti-PDL1. Fíjense que más allá de que el círculo es pequeño, es decir, que el N es pequeño, los tumores escamosos, los espinocelulares presentaron una alta carga mutacional y una muy buena respuesta a la intervención con inmunoterapia. Este es un concepto para que nos quedemos, para que después veamos las estrategias terapéuticas. Ya para ir entrando a lo que es carcinoma vasocelular, arranco con 2 casos clínicos, son 2 pacientes justamente del hospital. El paciente de la izquierda, un paciente masculino de 58 años, tabaquista, que en junio del 2021 consulta por una miasis sobre las lesiones que podemos ver. Tenía lesiones bipalpebrales, bioculares, inclusive que se extendían hacia las áreas temporales. Inclusive el paciente llega con esta sobreinfección, con esta miasis. Primero se resuelve la patología y se deciden tomar múltiples muestras de biopsia de múltiples sitios para aclarar a qué correspondían todas las lesiones. Todas las biopsias que se tomaron en conjunto con el servicio de dermatología vinieron positivas para un carcinoma vasocelular. A la derecha tenemos un paciente de 63 años masculino que en septiembre del 2021 se hace una biopsia de la lesión que tenía sobre la nariz, que la pueden ver claramente, y que viene carcinoma vasocelular. En la piel del paciente de la derecha se puede ver claramente el daño, ¿no? El daño celular, el daño actínico producido probablemente por la exposición solar crónica. Este paciente trabajaba, hacía tareas rurales. Ahora la pregunta sería, probablemente una pregunta que la voy a responder yo, ¿cuál sería la primera estrategia de tratamiento que nosotros decidiríamos para estos pacientes, teniendo en cuenta que son 2 pacientes con carcinoma vasocelulares localmente avanzados? 3 de las estrategias de tratamiento que existen son los inhibidores de la vía del HET-COACH, los anti-PD1, que en este caso el Cemiplimab, que no se encuentra en Argentina, o la quimioterapia. La elección, o la primera elección y la primera línea de tratamiento son los inhibidores de la vía del HET-COACH, justamente Vismodegib, que fue el primero aprobado por ANMAT en Argentina, y Sonidegib, que actualmente ya lo tenemos disponibles. ¿Por qué los inhibidores son tan importantes en este tipo de patología? Porque se vio claramente que en los carcinomas vasocelulares esta vía está activada, esta vía es una vía de señalización de crecimiento celular. Podemos tener 2 alteraciones en esta vía que pueden generar o desencadenar la patología oncológica, en este caso el carcinoma vasocelular. En el 80% de los pacientes con carcinoma vasocelular, la mutación inicial es del receptor del PATH1, que es un receptor que inhibe
a la vía del SMUT, es decir, que inhibe el crecimiento celular. Cuando este receptor está mutado, justamente se inhibe la inhibición y por lo cual la vía se encuentra activada. En un 20% de los pacientes lo que se encuentra es una activación constitutiva del receptor de SMUT, lo que produce un crecimiento descontrolado a nivel celular. Tanto el mismo de HIP, como el SONI de HIP, lo que hacen es inhibir este receptor de SMUT, generando una inhibición del crecimiento celular. ¿Cuáles son los estudios pivotales que dieron origen a la aprobación de estos fármacos? El primero fue publicado en el New England en 2012, es un fase 2 multicéntrico no randomizado. Eran 104 pacientes sometidos a hacer vismodegib 150 miligramos, que es el esquema que actualmente hoy todos conocemos. De estos pacientes, 31 eran pacientes con carcinoma vasocelular metastásico y 71 pacientes eran con pacientes con carcinoma vasocelular localmente avanzado y resecable. El objetivo primario, la tasa de respuesta objetiva, que podemos verla en el cuadro de abajo. Yo les puse en 3 columnas. La tasa de respuesta inicial para los metastásicos fue del 30%, los localmente avanzados 43%. Luego se presentó un update a 12 y a 36 meses con tasa de respuesta que llegaron hasta 48% para metastásicos y 60% para los localmente avanzados. Dentro de los objetivos secundarios estaba la seguridad del fármaco. Podemos ver en el cuadro de la derecha, se encontraron efectos adversos grado 3 en 30% de los pacientes en el primer reporte y hasta un 50% de los pacientes a 36 meses, dato no menor. Los efectos adversos más frecuentes, que son los que encontramos en la práctica clínica: calambre, digeusia, fatiga y pérdida de peso. ¿Cuál fue la conclusión de este trabajo? El vismodegib estaba asociado con una respuesta tumoral en pacientes con carcinoma vasocelular localmente avanzado y metastásico. Esto le valió la aprobación por la FDA y obviamente la aprobación en Argentina, fármaco disponible actualmente. El segundo trabajo que les voy a presentar es el VOLT, que es el que nos muestra la eficacia y la seguridad de sonidegib, otro inhibidor de la vía de GET-HOT. Es un fase 2 multicéntrico randomizado con un seguimiento de hasta 13 meses, 230 pacientes, 79 pacientes fueron a hacer Soni 200 miligramos, 159 sonidegib 800 miligramos. ¿Qué se vio? El objetivo primario era la tasa de respuesta, el objetivo secundario era seguridad y duración de la efectividad del tratamiento. Vemos que la tasa de respuesta para 200 miligramos fue del 56% y para 86 y 800 miligramos 45%, con una toxicidad grado 3 de 43% y de 65% respectivamente. Un dato muy interesante que lo podemos ver a la derecha es que los pacientes, de los 230 pacientes, 193 eran localmente avanzados y solo 37 pacientes tenían carcinoma vasocelular metastásico. De esos pacientes lograron una tasa de respuesta objetiva solo un 17%. La conclusión que ellos sacaron es que en base al beneficio obtenido en términos de eficacia, sonidegib 200 miligramos era una alternativa al tratamiento superior a 800 miligramos, siendo que tenía mejor tasa de respuesta y un mejor perfil de toxicidad. Este fármaco, cuando lo aprobó la FDA, lo aprobó solamente para los pacientes con carcinoma vasocelular localmente avanzado, no para pacientes con enfermedad metastásica, teniendo en cuenta la pobre tasa de respuesta objetiva. Este fármaco también está disponible actualmente en Argentina para este subgrupo de pacientes. Volvemos a nuestro caso clínico. Acá está la respuesta que los pacientes tuvieron. Los dos iniciaron tratamiento con vismodegib. Acá podemos ver los pacientes en marzo del 22 y en septiembre del 22. El paciente que está a la izquierda, que es el que tiene las lesiones
bioculares y de lo que es la parte del puente de la nariz. Ese paciente estaba en respuesta hasta hace 2 meses, inclusive hoy lo vi, y presenta una sola área de recaída o de progresión de la enfermedad, que es el área que tiene sobre la zona temporal izquierda. Se mandó a biopsiar esa lesión y actualmente muestra un vaso celular activo. Hoy se mandó interconsulta con cirugía. Como el resto de las lesiones se encuentran estables, hay una probabilidad que se pueda hacer una resección de esa área y que se pueda mantener con Vismodegib. Iremos viendo la evolución del paciente. Obviamente pueden hacer preguntas sobre esto y las podemos charlar al final de la presentación o al final de las presentaciones de los otros colegas. Con respecto al paciente de la derecha, este paciente presentó realmente una evolución muy, muy interesante, casi una respuesta completa. Sin embargo, en diciembre empezó a presentar como un leve crecimiento de la lesión. En marzo se objetivaba una mayor progresión de la lesión a nivel de lo que era el ala de la nariz, por lo cual se biopsió, se confirmó que tenía una progresión de un carcinoma vasocelular. Tenemos que tener en cuenta que hasta un 20% de los pacientes generan una resistencia al tratamiento con estos fármacos. Por lo cual, la pregunta era con este paciente si era plausible de cirugía o si por ahí lo que uno tenía que plantearse era un cambio de línea de tratamiento. En ese momento se habló con el equipo quirúrgico y se planteó ofrecerle un cambio de esquema de tratamiento, dado que la cirugía iba a ser realmente, desde el punto de vista estético, muy, muy mutilante por la localización del tumor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar ahora? Vamos a hablar ahora de un anti-PD1. Tengamos en cuenta, y volvamos hacia atrás, que dijimos que este tipo de tumores tiene una alta carga mutacional, una alta carga de daño celular, y por lo cual uno podría pensar, podría responder quizás muy bien a las terapias con inmunoterapia, ya sea anti-PD1 o anti-PDL1. Lo que se probó fue el Cemiplimab en pacientes con carcinoma vasocelular localmente avanzado y metastásico. Este trabajo en fase 2 multicéntrico, eran 112 pacientes que fueron tratados con Cemiplimab, 350 miligramos cada 14 días, todos pacientes progresados a inhibidores de la vía del HIT-Hodge con toxicidad o con intolerancia al tratamiento. El objetivo primario era tasa de respuesta, secundario duración de la respuesta y toxicidad. Podemos ver que la tasa de respuesta para los localmente avanzados fue del 31% y para los pacientes metastásicos de un 21%, con una duración de la respuesta a 6 meses de entre un 79 a un 80% de pacientes, tanto para la enfermedad localmente avanzada como metastásica. En lo que respecta a la toxicidad, presentaron toxicidad grado 3, un 40% de los pacientes, que se reportó hipertensión, fatiga, colitis y rash como los efectos adversos más importantes. Este trabajo, que fue presentado en el Lancet del 2021, le valió la aprobación por FDA. Lamentablemente, Cemiplimab nosotros no tenemos disponible en Argentina, por lo cual no va a aparecer la banderita de Argentina en esta diapositiva. La pregunta que creo que todos nos hacemos es si nosotros podemos extrapolar los resultados de este trabajo, si podemos entender que al ser tumores con alta carga mutacional y con alta respuesta a los anti-PDL1, si uno podría extrapolar este trabajo y utilizar lo que nosotros tenemos disponible en este medio, como puede ser pembrolizumab o nivolumab. Una pregunta que quizás no tenga respuesta, pero que uno en la práctica clínica creo que en equipos multidisciplinarios vale la pena discutirlo. Lamentablemente este paciente no pudo acceder a ningún anti-PD1 y por lo tanto tuvimos que pensar en las líneas subsiguientes, las líneas siguientes, tal cual como les dije al inicio,
sabemos que estos tumores a la quimioterapia tienen una tasa de respuesta que va entre el 20 al 40%, más cercana al 20%. Lamentablemente, la evidencia para quimioterapia es escasa, la mayoría de los trabajos son estudios retrospectivos y serie de casos. Sin embargo, en nuestro medio, el carboplatino más el paclitaxel es un tratamiento que actualmente es de elección. Mi paciente actualmente está realizando tratamiento de quimioterapia, lleva 2 ciclos, así que cuando nos veamos la próxima les podré mostrar fotos de ver qué tasa de respuesta el paciente tuvo. Otros esquemas que podríamos tener en cuenta sería cisplatino, 5-fluoracilo, ya sea en infusión continua o como capecitabina, o también las antraciclinas. Siguiendo en vaso celular y para plantear otro escenario diferente, simplemente les quiero poner 2 diapositivas de lo que es el síndrome de Gorlin. Yo atiendo actualmente una familia con síndrome de Gorlin. Es un síndrome autosómico dominante que tiene la mutación del HET-Patch, que es justamente el gen que se encuentra en el 80% de los tumores de los carcinomas vasocelulares. Es un gen supresor de tumores, justamente. Este síndrome está caracterizado por la aparición de múltiples carcinomas vasocelulares, histodentógenos, histemaxilares, inclusive retraso madurativo en un 5% de los pacientes. Mi paciente justamente tiene todos estos criterios. La paciente venía haciendo resecciones múltiples, pero tenía múltiples lesiones periorificiales, por lo cual se discutió con el cirujano, con el dermatólogo, con la paciente y con el familiar a cargo de la paciente. A ella la vi por primera vez en el 2019 y se decidió iniciar tratamiento con Vismodegib. Ella realizó 18 meses de tratamiento con Vismodegib y tuvo que suspender el tratamiento por toxicidad grado 3, presentando alopecia, disgeusia, pérdida de peso y fatiga. Fíjense la desaparición de prácticamente un 90% de las lesiones, prácticamente un 100%. Esta paciente actualmente a la fecha se encuentra sin tratamiento, lleva también 1 año y medio sin medicación y actualmente están apareciendo a poco lesiones. Se evalúa mes a mes para ver en qué momento se puede reiniciar el tratamiento. ¿Qué evidencia existe sobre esta discontinuidad en el tratamiento o reinducir al paciente a Vismodegib? La verdad que la evidencia quizás no es tan contundente. Esto no es un estándar de tratamiento, hacer este tipo de discontinuidad en el tratamiento, ni hacer una reinducción, pero estos 2 trabajos son interesantes. El de la izquierda es un estudio que es retrospectivo, observacional, donde eran 116 pacientes, justamente 88 pacientes tenían síndrome de Gorlin, 74% de los pacientes habían discontinuado justamente por toxicidad, y lograron, luego de discontinuar, una mediana de sobrevida libre de recaída de 18 meses, muy similar a la paciente que les acabo de comentar, con pacientes libres de recaídas a 3 años en un 36%. De los 54 pacientes que recayeron, 27 reiniciaron Vismodegib con una tasa de respuesta objetiva del 85%. Dato no menor, con todas las limitaciones que tiene el trabajo, que claramente un estudio retrospectivo y observacional. Sobre la derecha tenemos un trabajo que fue publicado en el Lancet, que muestra 2 esquemas intermitentes de utilización de Vismodegib para pacientes que tenían carcinoma vasocelular múltiples. Es un fase 2 randomizado, 229 pacientes a una rama A, 116 que hicieron Vismodegib 150, 3 meses on, 2 meses off, y la rama B, 113 pacientes que hicieron 6 meses on, 2 meses off, y no se observaron cambios, ni en la eficacia, y sí se observó un mejor manejo de la toxicidad. Quizás no menos toxicidad, pero sí menos alteraciones en cuanto al tratamiento y menos toxicidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la alopecia y los cambios en el gusto, que son los 2 síntomas
que más le molestan a los pacientes y que más generan abandono o discontinuidad del tratamiento. Ya pasando a lo que es tumores espinocelulares, a tratamiento sistémico, para arrancar ya con el caso clínico. Este es un paciente de 50 años, masculino, tenía un antecedente de quemaduras en la infancia de ambos miembros inferiores. En el 2015 le hicieron una amputación infracondilia izquierda porque tenía un carcinoma espinocelular extenso, localmente avanzado, que le generaba dolor e impotencia funcional, y consulta con nosotros en octubre del año pasado por lesión en el talón del miembro inferior que tiene actualmente y en la planta del pie derecho con realmente mucho dolor e inclusive impotencia funcional. Se hicieron biopsias de todas las lesiones y se confirmó carcinoma espinocelular. No tenía al examen físico adenopatías ni lesiones en otra parte del cuerpo, y la tomografía no mostraba enfermedad a distancia. ¿Qué decidimos con este paciente para hacer un approach de lo que veníamos hablando? Habíamos dicho que los espinos celulares, menos del 5% se iban a presentar así, como enfermedad localmente avanzada y resecable metastásica, y que menos del 20% iba a tener respuesta a la quimioterapia. Y como dijimos, eran tumores con alto índice de mutaciones y que les confería una respuesta a la inmunoterapia. Entonces, nosotros, ¿qué le ofrecimos a este paciente? En base a lo que les voy a mostrar ahora, se le ofreció inmunoterapia. Los dos trabajos iniciales con inmunoterapia son con cemiplimab. Este es un fase 2, no randomizado, que tuvo 2 grupos. La primera publicación se hizo en el New England en 2018 del grupo 1, que era carcinomas espinocelulares avanzados. Hacían cemiplimab 3 miligramos kilo cada 14 días y lograron una tasa de respuesta del 47%, que fue el objetivo primario. La segunda publicación del mismo trabajo se hace en el Lancet en el 2020, que era del grupo 2, que era la parte de pacientes con carcinoma escamoso localmente avanzado y resecable a la misma dosis de cemiplimab, con una tasa de respuesta objetiva de 44%. Esta publicación es lo que, como conclusión, demostró actividad antitumoral y seguridad en pacientes con carcinoma escamoso metastásico y localmente avanzado, y le vale la aprobación para este fármaco por la FDA. Tengamos en cuenta que este fármaco nosotros no lo tenemos disponible en Argentina, por lo cual lo que nosotros vino a cambiarnos la estrategia terapéutica fue este trabajo que se publicó en el 2021 en el Annals y que fue publicado en múltiples, congresos de referentes para nosotros y en ESMO del 2021, que es el trabajo con pembrolizumab para pacientes con carcinoma espinocelular localmente avanzado, recurrente o metastásico. Este trabajo es el Keynote 629, es no randomizado, abierto, multicéntrico, fase 2, eran 159 pacientes que iban a realizar pembrolizumab 200 miligramos a dosis fija ya conocido cada 21 días. El endpoint primario era la respuesta objetiva, secundario duración de la respuesta, PFS sobre vida global y seguridad. Podemos ver a la derecha la tasa de respuesta objetiva del 50% para la corte localmente avanzado, del 35% para los pacientes metastásicos o recurrente. Cuando vemos en la tabla, vemos que lograron 16% de respuesta completa en los localmente avanzados y 10% en los metastásicos. Lograron una duración de la respuesta mayor al año en un 84% de los pacientes localmente avanzados, 77% de los pacientes metastásicos. Realmente una muy buena respuesta. En lo que tiene que ver a la curva de sobrevida global, vemos que al año 73% de pacientes vivos para la corte de los localmente avanzados y 61% al año de pacientes vivos metastásicos o recurrentes.
En cuanto a los efectos adversos, un poco la toxicidad que todos conocemos para el pembrolizumab, un 11%, casi un 12% de pacientes con toxicidad grado 3 o más, y los efectos adversos más frecuentes que ya conocemos, que son prurito, fatiga, rash y astenia. Esto le valió la aprobación de pembrolizumab tanto en Estados Unidos como en Argentina. La conclusión de este trabajo realmente es que el fármaco era eficaz y seguro en este subgrupo de pacientes. Este es mi paciente con pembrolizumab. El paciente logró por acceso del hospital arrancar tratamiento en diciembre del 2022, que son las figuras de arriba. Les muestro la foto de junio del 2023. Quizás no se ven con tanta claridad, pero el paciente realmente ha perdido todo lo que era la lesión como en 3 dimensiones, la lesión sobreelevada, queda todo tejido de granulación alrededor de donde estaba la lesión, y realmente el paciente tiene menos dolor y ganó en función del miembro inferior. Se decide esta estrategia, dado que el paciente, si hay que llevarlo a una cirugía, la decisión es la amputación del único miembro que el paciente tiene. Y ya para ir terminando, si el paciente progresara, ¿qué es lo que nos quedaría? Ya sea para él o para cualquier otro paciente en segunda línea y más, le vuelvo a poner el emoji de desagrado, porque no tenemos muchas más drogas que sean realmente útiles, como muestra ser la inmunoterapia. La verdad que la evidencia es muy limitada y los resultados son muy pobres con quimioterapia, con tasas de respuestas inferiores al 20%. La elección es el paclitaxel más el carboplatino, si no tenemos acceso a otra línea de tratamiento, y los anti-IGF, como el cetuximab, también son una opción, pero también con una tasa de respuesta realmente muy, muy limitada. Como conclusión, importante que son grupos de tumores de una prevalencia elevada y que está realmente en aumento. Es mandatorio el abordaje multidisciplinario, la discusión y la actualización médica continua para entender de este tipo de patologías, ya que quizás en la práctica clínica no todos vemos este tipo de tumores, y nuevas y no tan nuevas estrategias de tratamiento, pero no hay que perder las esperanzas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Vero, excelente. Le queremos recordar a todos los que están escuchando que pueden hacer preguntas por el chat y las podemos ir leyendo. No sé igualmente si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora. Yo particularmente quiero hacerle una consulta a Verónica por ahí en base a experiencia personal y no tanto a estudios y trabajos, que como algunas estrategias menos artesanales para sortear los efectos adversos del Vimodegib y no llegar al esquema intermitente que por ahí no está tan demostrado, y que el paciente pueda sostener el tratamiento. Ya, nosotros generalmente tratamos de trabajar en un equipo multidisciplinario con los clínicos para, sobre todo, el tema es que lo que más le complejiza la tolerancia a los pacientes es la alopecia y el cambio en el gusto, que lamentablemente eso, la mayor estrategia que yo he encontrado en la práctica clínica es hacer la intermitencia. Y con respecto a los calambres, muchas veces lo que nosotros utilizamos son cuestiones más bien dietéticas, o tratar, bueno, en el laboratorio ver si hay alguna alteración o algún suplemento que podamos nosotros dar para intentar disminuir la existencia de los calambres. Así todo, sinceramente, en la población que vemos, que la verdad que es una población importante de pacientes con tratamiento con Vimodegib, es muy, muy difícil poder disminuir los calambres solo con tratamiento médico, ¿sí? No sé si, lamentablemente quizás no te puedo resolver la pregunta, pero es por lo menos lo que yo veo en la práctica clínica. Sinceramente, en mi experiencia, me sostengo mucho en la intermitencia, sobre todo cuando logramos una buena respuesta. Vero, pregunta del público. Sonia Rodríguez Sá, que es dermatóloga de la ciudad de Mendoza, pregunta, en el caso de tu paciente, ¿cuánto tiempo mantenés el pembrolizumab?
En realidad el pembrolizumab, nosotros, digamos, porque lo extrapolamos en realidad de la experiencia de otros trabajos. En realidad, en este trabajo en particular era la progresión o hasta toxicidad. Nosotros cada vez más, y los que hacemos por ahí piel, como pasa con Flor y con todos los que estamos acá, tratamos de llegar a los 2 años y discontinuamos el tratamiento con pembrolizumab. Claramente son pacientes que uno tiene que seguirlos muy de cerca y obviamente estar en contacto con el dermatólogo. Nosotros la manera que trabajamos multidisciplinaria, tanto en el hospital como en el privado, los pacientes con cualquier tipo de tumor de piel, sea melanoma, no melanoma, es el control estricto con el dermatólogo cada 3 meses para ir evaluando no solo la evolución y la respuesta al tratamiento, sino el riesgo de que puedan aparecer segundos tumores, porque está descrito, por más que hay trabajos que se contraponen, que hay una mayor incidencia, o que podría haber alguna mayor incidencia, a que pacientes con carcinoma vasocelular en tratamiento puedan desarrollar carcinomas escamosos en simultáneo. Entonces el trabajo multidisciplinario es sumamente importante. Pero contestando a la doctora, 2 años y discontinuaría. No sé si vos pensás distinto, Flor. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, vamos a avanzar, así no nos atrasamos mucho. Vamos a presentar al doctor Mario Damiano, de la Clínica Centro de San Jorge, que nos va a hablar de novedades en carcinoma de Merkel. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Flor y Georgina, por la invitación, también en la Asociación de Oncología de Rosario. Bueno, a mí, a diferencia de lo que recién contó Vero, me toca el menos frecuente de los tumores de piel, el carcinoma de células de Merkel, pero a pesar de eso, no sé si están viendo... Ahí está. Pero a pesar de eso, es un tumor que se está viendo un aumento de la incidencia muy marcada respecto a los otros tumores sólidos y en comparación también con el melanoma. Probablemente esto vinculado a que es un tumor que es principalmente en pacientes añosos, porque tenemos también una mayor población de inmunosuprimidos, y también por la exposición solar mayor en este tiempo. Como bueno, ya sabemos, los médicos que tratan tumores de piel les gustan los acrónimos, y acá también tenemos uno, a diferencia del melanoma, del ABCD, tenemos las vocales, porque es un tumor que se caracteriza por ser asintomático, de un rápido crecimiento, principalmente en pacientes inmunosuprimidos, ancianos mayores de 50 años, y bueno, vinculado a la exposición solar. Sin embargo, hay un alto porcentaje de estos tumores cuyo patógeno, su origen, su causal, es un poliomavirus de las células de Merkel. Está reportado hasta en el 80% de estos tumores. Y acá, bueno, empiezo presentándoles un caso de un varón de 71 años, agropecuario, una exposición solar de décadas, sin antecedentes relevantes, donde presenta esto que recién les comentaba, ¿no? Una lesión indolora en el miembro inferior derecho, de 3 centímetros, de rápido crecimiento, única, rojo-violácea, y una superficie brillosa. En la biopsia de este paciente, cuando se presenta a la consulta, la anatomía patológica informaba un tumor de diámetro de 3,6 centímetros, márgenes negativos de 5 milímetros, una profundidad de 9 milímetros, sin invasión vasculolinfática, con un patrón de crecimiento nodular y con infiltración linfocitaria. También una de las causas por la que hablan de este aumento en la incidencia del carcinoma de Merkel puede ser por el amplio uso que tenemos actualmente de la inmunistoquímica, y es en este caso, en este tumor, sumamente importante para llegar al diagnóstico diferencial, ya que muchas veces es confundido con metástasis cutáneas de un small cell de pulmón o con linfomas. En este caso, y lo que nos diferencia, es que este es un tumor con citoqueratina 20 positivo, citoqueratina 7 negativa, TTF1 negativo. Y por supuesto, como un tumor neuroendocrino, cromogranina y sinaptoficina positiva. También se puede hacer química para el diagnóstico diferente. Tenemos en el medio de la charla algunas preguntas para hacerlo un poquito más entretenido.
Y bueno, esta primera pregunta es, ¿cómo estadificamos a este paciente? Ahí pueden escanear el QR o entrar a la página de menti.com y ahí tienen el código para acceder. Y las opciones que les puse es, hacemos una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, una tomo de tórax, abdomen y pelvis y una reso de encéfalo. O empezamos solamente con una ecografía y con eso nos arreglamos. Disculpen, voy a pasar ahora, así podemos votar. Vayan mientras pensando la pregunta. ¿Cuánta tecnología, Mario? Es Y pero me está complicando. Ahí es un está. montón escanear el QR acá por Zoom. Dale, me encantó. ¿Pudieron? Bueno, ahí tenemos la primera pregunta y se van sumando los. A ver qué les parece que puede ser la estrategia de estadificación en este paciente. Tenemos unos segundos para votar. Están rapidísimo. A ver. Bueno, de los 60, pueden votar nadie 7 votaron. Somos 67, así que podemos votar todos, Es así anónima la se respuesta. hace más entretenido y vemos. Es anónima, sí, Flor después le pasa la lista de los votantes. Bueno, ahí vemos un poco discutido entre tomografía, que tenemos un rápido acceso y es algo práctico, y el PET, que está demostrado que nos permite el PET un 10% de detección de lesiones metastásicas. Por eso son todas herramientas útiles. En cuanto a la resonancia del sistema nervioso central, a diferencia del melanoma, no es de los tumores que más metástasis dan, y el estudio funcional también no está pensarlo dentro de los tumores neuroendocrinos, pero bueno, costoso, no tenemos un acceso fácil. Más allá del estudio, también existen, no tenemos acceso a nosotros, pero espero que pronto podamos tenerlo, marcadores tumorales para este tumor. Como les comentaba al principio, el poliomavirus vinculado a este carcinoma de Merkel puede ser dosado, hay test serológicos para hacerlo previo a la resección y posterior. Y este estudio, medición de título es sumamente importante porque tiene un valor predictivo negativo altísimo, o sea que aquel paciente con títulos altos que después de la cirugía desaparecen, son los pacientes que probablemente no van a recaer, a diferencia de los que siguen manteniendo títulos elevados. Y también, un poquito lejos de nuestra práctica, pero me parece que está bueno y que espero que podamos tenerlo cuanto antes, es el ctDNA, porque la medición y la no detección después de la cirugía también nos permite pensar en ese paciente que tiene baja probabilidad de recaída, a diferencia de aquel que le da positivo el dosaje. Y ahora, pensando un poquito son poquitas preguntas, no vamos a venir tan seguido. Pensando en este paciente que recién les presenté, que tenía ese margen y las otras características patológicas y clínicas, ¿cómo le parece que sería la mejor estrategia para avanzar en el tratamiento? Vamos a ver si podemos avanzar con la siguiente pregunta. Dentro de las opciones que tenemos está la resección amplia. Muy bien, ahí se van sumando más. Está la resección amplia y biopsia de ganglios centinela, la radioterapia como una estrategia definitiva, o también sumándola como adyuvante, ir por todo, resección amplia, ganglios centinela y la radioterapia adyuvante, o pensar en que puede ser candidato a inmunoterapia como neoadyuvancia. Bueno, genial. Tenemos resección amplia y biopsia de ganglio centinela, y después la misma, agregándole radioterapia adyuvante, está excelente.
la respuesta que nos dieron, y es así: la resección amplia con márgenes de 1 o 2 centímetros es la estrategia terapéutica, y a diferencia de melanoma, acá la biopsia de ganglio centinela va para todos, si es factible hacerla, iría para todos, y ya no vamos a estar midiendo qué factores tiene el tumor para indicarla. En el vaciamiento o la radioterapia no tenemos estudios de equivalencia, pero sí son estrategias que se pueden implementar. Y sí hay un estudio de no inferioridad de cirugía de Mohs en casos seleccionados. Principalmente estos tumores son de cabeza y cuello, la mayoría. Entonces es una técnica que nos ahorra cuestiones estéticas y funcionales, y la podemos utilizar. No hay, o sea, está en curso el estudio para ver si es superior o no. Y también postulan algunos trabajos, en caso de realizar Mohs, el uso de radioterapia adyuvante siempre en esos casos. En el caso que el paciente tenga adenopatías al examen físico, podemos y correspondería hacer la confirmación histológica, y en esos casos el paciente va a vaciamiento, y también se puede plantear el tema de la radioterapia. Es un tumor altamente radiosensible, y la estrategia de la radioterapia adyuvante es nuestra estrategia terapéutica, tanto en el primario, en el lecho quirúrgico, como en la región ganglionar. ¿Cuándo serían esas situaciones que podemos pensar en evitarlo? Bueno, tumores pequeños, con invasión vasculolinfática negativa, márgenes amplios, la biopsia ganglio centinela negativo, y en aquellos tumores que no son de cabeza y cuello. En cuanto a la dosis, bueno, va a depender cómo es el resultado que tenemos de la cirugía, ¿no? Porque podemos hacer una radioterapia adyuvante, y va a ser una dosis más baja, alrededor de 50, 56 Gray, pero esa dosis puede ser más alta en el caso que tengamos márgenes positivos, y se puede plantear el ahorrar una cirugía en esa situación, dada la alta radiosensibilidad del tumor. Y también hay estudios en curso sobre hipofraccionamiento como una estrategia en estos casos. Pero más allá de la radioterapia adyuvante, no quiero dejar de mencionar la radioterapia como estrategia definitiva, aunque los puse cables, o en este caso de la foto, donde el tumor, si bien parece que puede ser resecable, es muy profundo, y le generaba al paciente una morbilidad funcional importante, y por eso se optó por una estrategia de radioterapia definitiva, donde se puede ver ahí la respuesta que tuvo. Sin embargo, más allá de la estrategia que adoptemos, son tumores que tienen una alta recurrencia, ¿no? 40% de recurrencia, y volviendo a compararlo con el melanoma, que es por ahí el más temido de los tumores cutáneos, este tiene una mortalidad asociada al pensar en una estrategia adyuvante es lo más lógico. No tenemos un estándar de tratamiento adyuvante, y por supuesto sí tenemos trabajos en adyuvancia. El año pasado en el Congreso de la Asociación Europea se presentó, el AMED-OC es un estudio para tumores resecados, significativo, a pesar de que mostró una diferencia en sobrevida libre de enfermedad. Actualmente hay en curso 2 estudios con Pembro y con Avelumab, que también buscan responder esta pregunta de la utilidad de la adyuvancia de la inmunoterapia. Y Merkel no se queda atrás con la oleada del uso de la inmunoneoadyuvante, y ahí está el Checkmate 358, es un trabajo donde hicieron 2 dosis de nivolumab, al día 1, al día 15, para operar al paciente al día 29. Por supuesto, es un trabajo poquitos pacientes, 40 pacientes, pero la mitad de ellos presentaron respuesta completa. Y el objetivo primario del estudio, que era la sobrevida libre de recurrencia, fue alta, el 70%. Ahí tenemos un caso que es de la publicación. Un dato que, si bien no fue significativo, es
interesante. La sobrevida que tienen los pacientes con tumores que lograron respuesta completa fue superior a los que no lograban la respuesta completa. Y solamente muy poquitos pacientes progresaron o tuvieron efectos adversos que los llevó a suspender la cirugía. Entonces, para hacer un resumen, hasta donde estamos, buscamos márgenes negativos, tenemos la alternativa que en márgenes positivos se puede utilizar la radioterapia en vez de una ampliación. La radioterapia adyuvante va para casi todos los pacientes, y la definitiva la podemos utilizar en casos determinados. Y por el momento, la adyuvancia en estudio. En cuanto al seguimiento, por supuesto, el control de piel, son pacientes que tienen fotodaño, y no es infrecuente encontrar asociaciones con otros tumores de piel, por ejemplo, los que recién comentaba Vero, epidermoide y vasocelulares, hay reportes hasta el 40% de presentación conjunta. Imágenes, más frecuente los primeros años, y bueno, estar expectante a los biomarcadores si en el momento llegamos a tener acceso a ellos. En este caso, este paciente continuó el seguimiento, 18 meses asintomático, se presenta a la consulta y se detectan lesiones ganglionares, pulmonares y de partes blandas, en un paciente asintomático. Y ahí vamos a la última de las preguntas que preparé. ¿Cuál sería el tratamiento de elección en este caso? Pueden ir ahí escaneando el QR, dentro de las opciones, esperen que me paso a la página del Menti. Dentro de las opciones tenemos la quimioterapia con cisplatino topósido, Ipi/Nivo, Avelumab y Pembrolizumab. Ya pueden ir votando. Bueno, parejo. Tenemos por la inmunoterapia la mayoría, algunos en combinación y otros monodroga, y uno que eligió la quimioterapia. En sí, en el paciente metastásico, la quimioterapia y la radioterapia eran las estrategias de tratamiento que teníamos hasta hace poco. La radioterapia es sumamente útil por la alta tasa de respuesta que tiene para lesiones únicas. Y la quimioterapia, si bien tiene una tasa de respuesta muy alta, 50-60% en la primera línea y un 20 o un 45% en la segunda línea, conocemos nosotros el esquema de cisplatino topósido, la regular tolerancia que tiene, pero el principal problema que presenta es la duración de esa respuesta, ¿no? Para una primera línea, una duración de respuesta de 3 meses. Y es ahí en el año 16 donde se presentan estos dos trabajos, donde apuntan a estos dos puntos flojos de la quimioterapia, la tolerancia y la duración de su respuesta, y son los trabajos donde proponen el uso de la inmunoterapia con Pembrolizumab y con Avelumab. Vemos con la inmunoterapia una alta tasa de respuesta, el Pembrolizumab en primera línea 56%, es un trabajo fase 2 con muy poquitos pacientes, 24 pacientes, y abajo Avelumab con una tasa de respuesta un poco menor, pero hay que tener en cuenta, y ahí lo venía, y en azul los que ya tenían líneas previas, ¿no? Entonces hay un poquito de mezcla de la población ahí, por eso la menor tasa. Continuando analizando estos dos estudios, un punto interesante en este caso es cuándo se produce esa respuesta, ¿no? Y con la inmunoterapia tenemos una respuesta que es bastante temprana. En los primeros 2 a 3 meses del tratamiento logramos esa respuesta. Y en cuanto a las curvas de PFS, son bastante similares, y fíjense cuando hacen la comparativa, este es un educacional también del año pasado de ESMO, y fíjense las curvas donde vemos la curva de la Avelumab comparada con las curvas de PFS de la quimioterapia. No se encontró asociación de respuesta de la inmunoterapia
según el dosaje, la medición del PDL1, del TMB o del estatus viral. Si bien había en todos estos estudios, se trata de buscar, no hubo una asociación interesante que pueda servirnos para la elección del tratamiento, pero sí lo que se logró con la inmunoterapia es esa alta tasa de respuesta en una primera línea en un 50-70% y una duración de respuesta prolongada. ¿Y qué respuesta, qué resultados vamos a tener de la inmunoterapia? En la mitad de los pacientes vamos a lograr respuesta, y ahí va a estar la pregunta que justo surgió en recién la charla con Vero: ¿cuánto tiempo mantenemos a ese paciente con inmunoterapia? Un 30% van a ser aquellos pacientes de resistencia intrínseca que no van a responder a la inmuno, y un 20% son aquellos que van a progresar a la inmunoterapia y tienen resistencia adquirida. Vamos a quedarnos, bueno, en el caso de nuestro paciente, realizó tratamiento con inmunoterapia, 200 miligramos de pembrolizumab cada 21 días, y luego del cuarto ciclo logró una respuesta, ¿sí? Logró una respuesta completa. Continúa en tratamiento el paciente, y la pregunta acá es, ¿cuánto tiempo lo dejamos en tratamiento? El estudio que les comenté de pembrolizumab, ese fase 2, en primera línea, hablaba de mantenerlo hasta la respuesta completa o hasta los 2 años, como también los vimos en otros modelos tumorales, o toxicidad o progresión, por supuesto. Este es un trabajo publicado a principio de este año, con 40 pacientes, con una mediana de tratamiento de activa y solamente un cuarto de los pacientes por toxicidad. Con una mediana de seguimiento de 12 meses, se vio que el paciente que lograba una respuesta completa era el menos probable que tenga una progresión ante la suspensión, 1 de cada 4, a diferencia de todos los pacientes que habían suspendido cuando lograron enfermedad estable. Pero más allá de este problema de cuándo suspender la inmunoterapia, el mayor problema lo tenemos en los pacientes que progresan a la inmunoterapia o que son directamente refractarios. Y este año se presentó en ASCO la estrategia de la combinación ipi-nivo, comparándolo con nivolumab. Es un estudio de fase 2, donde ahí podemos ver las tasas de respuesta, y a diferencia de lo que se esperaba, la tasa de respuesta de la combinación fue similar o un poco inferior a la del uso de la monodroga. Parece que al tocar, ¿sí? Bueno, no parece. Y probablemente haya sido por la menor duración de los tratamientos, por la alta incidencia de efectos adversos, una situación que ya la veníamos conociendo de la toxicidad que tiene el combo comparado con la monodroga. Otro estudio, publicado el año pasado, también intentando utilizar la combinación de ipi-nivo, pero acá la comparación es con ipi-nivo más radioterapia en alguna de las lesiones metastásicas del paciente. Este estudio sí concluye como que es la estrategia. Todavía estamos lejos de poder decir que es la estrategia para usar, pero sí lo que muestra que el paciente que es virgen de tratamiento tiene una tasa de respuesta superior al que estuvo previamente tratado, como ya lo vimos anteriormente. Sin duda, el paciente refractario a la inmunoterapia es un problema, y bueno, numerosas estrategias también en un ocasional este año en ASCO se presentaron, ya sea de aproximación con terapias intralesionales, terapias celulares, o bueno, algunas asociaciones de inmunoterapia que pueden a lo mejor resolver este problema. Dejo acá un poquito del resumen de lo que estuvimos charlando recién, de la estrategia en los pacientes con enfermedad localizada y con enfermedad metastásica, por supuesto siempre existiendo la posibilidad de participar en ensayos clínicos. Va a ser la estrategia de poder brindarle al paciente un tratamiento efectivo y poder avanzar en el conocimiento de la terapéutica de esta enfermedad. Bueno, muchísimas gracias, y no sé si tienen alguna pregunta, dejo de compartir. Muchas gracias, Mario. Y yo quería preguntar, volviendo a esto de la práctica del consultorio, que no es tan prolija como la diapositiva,
como no es una patología frecuente, hay pacientes que seguramente llegan operados por ahí de manera no adecuada o con un abordaje diferente al que haríamos si fuese el diagnóstico inicial bien hecho. En esta situación, el tratamiento, ¿cómo manejarías el tratamiento local y el sistémico en base a cómo llegó, digamos? Sí, que eso es lo que pasa habitualmente, ¿no? Con Merkel o con los otros tumores cutáneos. Por lo menos en los que estamos en centros más periféricos y que por ahí el paciente acceda a un tratamiento quirúrgico inicial que no es el que, digamos, el definitivo. Principalmente la ampliación de márgenes, si estamos en lugares del cuerpo donde no es problemático, sería lo ideal para tener ese 1 o 2 centímetros de margen de seguridad. Pero bueno, también entendiendo que es un tumor altamente radiosensible, está esa otra alternativa de la radioterapia, si es algo más borderline y se nos complica por el lugar. Como les comentaba en la charla, son tumores muchos en cabeza y cuello, donde tenemos el problema quirúrgico y también tenemos el problema del drenaje linfático para también identificar el ganglio centinela, ¿no? Que no es sencillo, por lo menos donde estoy yo, también quién lo va a realizar a ese ganglio centinela. Así que son todos desafíos. Hay estrategias planteadas en cuanto al uso de la radioterapia en las regiones ganglionares cuando no tenemos posibilidad de hacer un ganglio centinela o sino de un seguimiento estrecho de esas regiones ganglionares. Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, y ahora, para finalizar la jornada, tenemos a la doctora Florencia Cuadros, que es especialista en tumores de piel de la ciudad de Rosario, que va a hablar de las actualizaciones de melanoma. Flor, no se te escucha. Está cerrado el micrófono. ¿No podés activar el micrófono, Flor? La doctora Cuadros tuvo un problemita con la computadora, está volviendo a entrar en un minutito, ¿sí? No sé si quieren hablar alguna pregunta más sobre lo que estuvimos hablando hasta ahora, o si Mario por ahí querés comentar algo, o Verónica. Volví. Ah, volviste. Perfecto. Bien, ahora sí. Ah, Paulina no me deja compartir ahora. Se ve que porque se me desconectó y se me Ahí volvió va. a conectar. Ahí estamos. Ahí vamos. Y ahora se me apagó todo lo que tenía ahí preparado, pero lo volvemos a poner. Bueno, ahora sí. Bueno,
De nuevo, muchas gracias Vero y Mario por tomarse el tiempo de preparar la charla y de darla, obviamente. Nos toca hablar un poquito de melanoma, novedades y un caso clínico. Vamos a hacerlo rápido, igualmente vamos bastante bien en tiempo, pero así queda después tiempo para charlar entre nosotros. Preguntas, todo el tiempo pueden ir mandando por el chat y las leemos a lo último. Bueno, 30 segundos de repaso. Melanoma súper poco frecuente también en toda Sudamérica y también en Argentina. Tumor de gente más joven de lo que acostumbramos a ver en el consultorio de oncología. Súper heterogéneo, no solamente en su forma en que se puede presentar y en los diferentes tipos que tenemos, sino también todas las etnias que tenemos acá hacen de que veamos diferentes melanomas. Muy, pero muy rápidamente progresivo y con una horrible mala fama también. Todas estas características hacen que no sean realmente los pacientes que todo el mundo quiere ver en el consultorio. Igualmente, para que les den ganas de seguir escuchándome, sabemos que el melanoma puede ser diferente, y esto lo dijo un cirujano muy conocido en el ámbito del melanoma y de la inmunoterapia, cirujano, no oncólogo. Un pequeño secreto de la oncología, que una vez que las células del cáncer se esparcen y no lo puede remover quirúrgicamente, un cirujano, la tasa de muerte es de prácticamente el 100%, salvo algunas excepciones. Y estas son, antes el seminoma y el corioncarcinoma, que son esas patologías que cuando hicimos la residencia eran esas que curábamos, y hoy en día podemos agregar en la lista, dijo este cirujano, al cáncer de riñón y también al melanoma, y yo creo que realmente es así. Bueno, pasaron muchísimas cosas en melanoma y quedamos ahí un poco atrapados en el medio. Por el lado de lo que es la neoadyuvancia, no hay mucho que repasar antes de ver alguna novedad, porque concretamente no hay neoadyuvancia aprobada para melanoma hasta el día de hoy. A tal punto de que el año pasado me tocó dar una charla de si es o no es una práctica clandestina. ¿Esto por qué es? Por las ganas que tenemos todos de hacer neoadyuvancia en determinados pacientes, pero la verdad es que no hay nada aprobado. Todo parecía venir por el lado de la inmunoterapia combinada, con un ipinivo a dosis bajas, pero el año pasado se presentó un ensayo ya con monodroga, donde mostraba de que pembrolizumab podía ser mejor, podría dar más resultado usarlo antes de la cirugía que después de la cirugía, y acá viene la primera novedad que podemos tener en melanoma hoy. Esto tiene solamente 20 días, es un tuit de Georgina Long, que es una señora muy conocida en el mundo del melanoma, australiana, donde está comunicando que Australia fue el primer país en aprobar pembrolizumab en el contexto neoadyuvante, en pacientes con estadio 3B y 3D. Esta diapositiva no es un hurto, quiero que sepan que el doctor Andrés Gerkovich me la mandó para que yo la muestre hoy, porque esta la deben haber visto también en el posasco. Así que bueno, próximamente seguramente tendremos novedades de la neoadyuvancia en melanoma. Con respecto a la adyuvancia, bueno, tenemos nuestro estadio 3 actual de la 8ª edición, que es realmente un lío, nadie se acuerda de memoria, esta tablita o este jueguito de mesa parece, esto es solamente el estadio 3, parecen todas enfermedades diferentes, pero todo es estadio 3 de melanoma. Tenemos 3 medicaciones de lo que llamamos las medicaciones nuevas o de la nueva era, disponibles acá en nuestro país para tratar este tipo de pacientes, y le solemos decir a la elección de este tratamiento el segundo round que podemos tener entre inmunoterapia o tratamiento dirigido, porque por un lado tenemos el tratamiento dirigido, que todos ya saben de que la mutación de BRAF es el único target accionable que tenemos, y que más o menos la mitad de los pacientes la van a tener presente y la otra no. La más frecuente es la E, y es una mutación driver. ¿Qué significa eso? De que uno puede buscarla desde el principio de la enfermedad. Esta mutación hay que buscarla en todos los estadios 3 y el estadio 4 de melanoma, independientemente de que tengamos ganas o no de hacer tratamiento dirigido, hay que buscarla porque es uno de los principales datos en la historia clínica, saber si el paciente es o no es mutado, porque es biológicamente diferente el melanoma
BRAF mutado que el no mutado, y es un dato que es necesario conocer desde el inicio. Para que se apruebe el tratamiento de dabrafenib y trametinib, que es la única o tratamiento dirigido aprobado en el contexto adyuvante, se hizo este ensayo clínico que se llamó CONVIA-D, abarcó todo el estadio 3 para ese momento, que era una clasificación vieja. Ustedes saben que hoy en día se usa un inhibidor de BRAF con un inhibidor de MEK. No existe usar una sola medicación, el tratamiento estándar en melanoma es siempre con lo que llamamos el combo. Este estudio fue más que positivo, este fue el endpoint primario, y lo más lindo de esta curva, o lo que más nos gusta, es cómo se dividen en este primer año, que es lo que dura el tratamiento, porque el tratamiento adyuvante dura 12 meses, cómo se separan rápidamente el tratamiento dirigido con el placebo. Entonces el paciente recae mucho menos ese primer año. Estos son los dos ensayos de inmunoterapia, uno con nivolumab y otro con pembrolizumab. Son ensayos que, si bien uno es contra ipilimumab y el otro es contra placebo, son súper parecidos, los resultados son parecidos, incluyeron poblaciones diferentes. Pembro incluyó todo lo que era el estadio 3, en cambio nivolumab no incluyó el estadio 3A, que es de mejor pronóstico, pero sí incluyó pacientes con estadio 4 NET. Lo que se puede ver acá es exactamente lo contrario que les mostré en la curva anterior. Cuando uno mira los primeros 12 meses, tardan en separarse las curvas, principalmente los primeros 3 a 6 meses, y una de las, digamos, no sé si críticas, pero una de las observaciones que le podemos hacer a la inmunoterapia es el porcentaje de recaída que tiene en este primer año. Por supuesto, son dos grupos de drogas diferentes que tienen perfil de toxicidades diferentes. Lo que hay que tener en claro en estos casos es que estamos tratando gente sana, que no están enfermos, así que las toxicidades tanto del inmuno como del tratamiento dirigido se pueden sentir un poco más. Tratamiento dirigido, el paciente puede tener más síntomas, pero durante el tratamiento, y son generalmente reversibles, que es todo lo contrario a lo que pasa con inmunoterapia. Son pacientes que van a tener probablemente menos síntomas, pero tenemos que tener en claro que hay un grupo de gente que vamos a enfermar nosotros con una toxicidad crónica por inmunoterapia, y esto a la hora de elegir el tratamiento adyuvante hay que tenerlo en cuenta. Bueno, novedades en inmuno. Tenemos pembrolizumab como adyuvancia para estadio 2, 2B y 2C. Si miran las curvas que están en el medio y abajo, esas son las curvas de la clasificación actual en melanoma, y se puede ver como hay algunos estadios 2 que tienen mucho peor pronóstico que algunos estadios 3. Y esto, la verdad que no tiene mucho sentido. Es de acá que sabemos hoy en día de que los estadios 2, por más que son grupos de pacientes que no tienen ganglios positivos como son los estadios 3, pueden tener igual o peor pronóstico que un paciente que ya tiene metástasis ganglionares, y son pacientes que tienen elevada tasa de recaída, tanto locorregional como a distancia también. Este es el ensayo, bueno, el Keynote 716, que es muy parecido al que usó MSD, la gente de pembrolizumab, para el estadio 3, es contra placebo, el diseño es muy parecido, es rotundamente positivo el endpoint primario. Tenemos datos, estos son datos nuevos de ahora el ASCO de hace unas semanas, datos a 3 años. También disminuye los primeros eventos metastásicos, principalmente pulmonares. Bueno, este ensayo dio a la aprobación de la adyuvancia en estadio 2. Esto es un chisme en realidad, porque una discusión que habrán escuchado en otras charlas ya de melanoma, si hacemos o no hacemos tratamiento adyuvante en pacientes con estadio 3A, que son los que tienen el ganglio centinela con baja carga, si sirve, si no sirve. Este grupo de pacientes tiene mejor pronóstico que el estadio 2, en las curvas que les acabo de mostrar, y estos son datos del Instituto Australiano de Melanoma, donde muestran que realmente ellos no encuentran diferencia. Esto me encanta porque es la adyuvancia para los estadios 4 NET, un ensayo que se llama InmuNED, que un poco nos habilita a pensar hoy en este pequeño grupo de pacientes que tiene tanta suerte de
ser una metástasis única o oligometastásico y tener la suerte de poder operarse y volver a estar técnicamente curados, esos pacientes que uno los podría dejar en control, pero que son, en algún punto los consideramos sistémicos. El ensayo lo que hace es confrontar nivolumab, que era un poco el estándar hasta ahora, por ese pequeño grupo que les dije que incluyó el checkmate, pero acá lo enfrentan contra Ipi/Nivo, ¿sí? Ipi/Nivo a la dosis que usamos en melanoma, que es la dosis con Ipi a 3 miligramos por kilo, que es una dosis diferente a la que se usa en otros tumores, y claramente están marcadas con flechitas amarillas las curvas de lo que se separa de nivolumab, poder hacerles la adyuvancia con Ipi/Nivo a este grupo de pacientes, así que me parece que esto es un dato importante. Bueno, poniéndonos un poco en abogado del diablo y sacando algunas conclusiones en adyuvancia, hoy sabemos de que la sobrevida libre de recurrencias es un subrogante de sobrevida global y hay un consenso, por eso todos los ensayos de melanoma usan este endpoint primario. ¿Cuál anti-PD1 es mejor que el otro en adyuvancia? No lo sabemos, porque no hay estudio comparativo ni lo vamos a saber. Si hay que hacer la adyuvancia a un paciente que tiene la mutación de BRAF en estadio 3, ¿qué conviene hacer y qué no? La verdad es que si hacemos lo que no se debe hacer, que es hacer una comparación indirecta de curvas, vemos que son todos los ensayos prácticamente similares, y esta diferencia durante el año de tratamiento es un poco lo que más los distingue. Acá en las curvas de abajo están superpuestas todas las curvas de estadio 3, y ahí se puede ver bien cómo el que se despega hacia arriba el primer año es el Combi-AD, que es el de dabrafenib-trametinib. Pero bueno, obviamente comparar ensayos con poblaciones diferentes no es lo ideal, y ustedes pueden decir, bueno, pero Florencia, el ensayo de nivolumab incluyó pacientes con estadio 4 resecados, que son más avanzados, pero el combi incluyó pacientes que tienen mutación de BRAF, que tienen peor pronóstico. Entonces, lo que sí podemos hacer es agarrar la población de pacientes mutados, de inmunoterapia, el subgrupo, ¿no? Y confrontarlo con las curvas de dabrafenib-trametinib, y seguimos viendo que es todo prácticamente lo mismo, y que vamos a tener que basarnos en toxicidad, comodidad en la vía de administración de acuerdo al paciente, comorbilidades y otras cosas para elegir el tratamiento en estos pacientes. Bueno, es el fin, obviamente, del ipilimumab y del interferón. Nivolumab ya creo que no es la elección para el estadio 4NET, hay un montón de biomarcadores en camino para ayudarnos a seleccionar los tratamientos. Yo creo que la JCC no es un sistema útil para elegir qué pacientes son de alto riesgo y necesitan tratamiento adyuvante en melanoma. Es necesario que empecemos a pedir mañana en el consultorio, todos los que estamos acá en la charla, tratamiento adyuvante para el estadio 2B y 2C, yo creo que sí, que ya los datos son sólidos, pero tenemos que tener en cuenta lo que charlábamos antes del tema de las toxicidades. Cada vez estamos tratando más pacientes, cada vez estamos haciendo más inmunoterapia a gente que está sana, y eso tiene un costo crónico también. Espero que no haya muchos cirujanos escuchándome, porque esta pregunta se las dejo, que probablemente la podamos responder el año que viene, tal vez. ¿Todavía necesitamos hacer ganglio centinela si estamos tratando ya pacientes con estadio 2? El paciente con estadio 2 es un paciente que tiene ganglios negativos, entonces es un paciente que conocer o no conocer el estado ganglionar, en definitiva da lo mismo si le vamos a dar la misma medicación a pacientes que tienen y que no tienen metástasis. Entonces, estamos usando las mismas drogas en adyuvancia de las que usamos en avanzado, y estamos curando a la misma proporción técnicamente de pacientes. Entonces, ¿por qué usarlas antes o por qué usarlas después? En realidad uno intenta siempre hacer tratamiento adyuvante, no solo porque en el caso de la inmunoterapia es una sola droga, tiene menos toxicidad, para el paciente hacer menos tiempo de tratamiento, tiene menos toxicidad económica
hacer un año solamente de tratamiento que más, y por supuesto a medida que pasa el tiempo la biología tumoral nunca se pone mejor, sino que se va poniendo peor, así que siempre que podemos lo elegimos. Bueno, lo que es avanzado, el primer round entre estos dos grandes grupos de fármacos. Tenemos 3 combos hoy en día en Argentina, teníamos dabrafenitrametinib, bemuracovi, se suma ahora encovini, muy parecido en términos de eficacia los 3. La característica de estos combos son las elevadas y las rápidas respuestas. Si ponemos los ensayos uno al lado del otro, son todos muy parecidos y todos tienen curvas muy parecidas, y hay ensayos también de la vida real donde dicen de que prácticamente no hay diferencia. La diferencia va a estar en el perfil de toxicidad, que son súper diferentes entre los 3 combos. Por el lado de lo que es inmunoterapia en melanoma avanzado, ustedes saben que todo esto empezó hace mucho tiempo ya con ipilimumab, que hoy queda un poco reservado para segunda línea o posteriores. Después llegaron los anti-PD1, nivolumab o pembrolizumab, con ensayos, con datos de eficacia muy, muy parecidos también entre los dos. El tema que tenemos usando anti-PD1 en primera línea es la elevada resistencia primaria y la resistencia secundaria también que vemos usando la monodroga. Entonces se pasó a usar 2 drogas, que es prácticamente lo que es hoy ya el estándar, tanto en primera línea o posterior. Esta curva es magnífica, es la curva de Ipi-Nivo a 7.5 años, con un 48% de pacientes vivos. Es un montón, es a 7.5 años la mitad de los pacientes que estamos tratando con melanoma. Este número sube si vemos a lo que es la población de pacientes con BRAF mutados. Entonces, un poco paradójicamente, los mejores datos de sobrevida que tenemos hoy para pacientes con BRAF mutado son con ipilimumab más nivolumab. Por supuesto que también tiene un costo en lo que es toxicidades. Usar Ipi-Nivo a las dosis que las usamos en melanoma es tóxico, pero hemos aprendido a lo largo del tiempo a manejar, a encontrar estas toxicidades, a seguir las guías y a entrenar a nuestros pacientes para que los eventos adversos no lleguen a mayores. Esta es un poco la conclusión de lo que es hoy el estadio avanzado de melanoma. Siempre usar 2 medicaciones es mejor que una. Y tenemos noticias también para lo que es melanoma avanzado. Por fin tenemos algunos indicios de cómo serían la secuencia ideal en pacientes que tienen la mutación de BRAF, que usar primero, si tratamiento dirigido o inmunoterapia combinada. Fíjense cómo nadie se hace la pregunta de inmunoterapia en monodroga. Todos los ensayos clínicos de combinaciones son inmunoterapia combinada o tratamiento dirigido, ¿cuál va primero? El DREAMseq tiene algunos datos controvertidos, pero claramente da que la secuencia sería hacer Ipi-Nivo primero y después una terapia target. El SecondBeat dice más o menos lo mismo. Lo que nos da de datos es la famosa rama sándwich, que hacen 8 semanas de tratamiento dirigido, frenan, arrancan con inmunoterapia, y cuando el paciente progresa, vuelven a hacer tratamiento dirigido. En este ensayo se usó encovini como tratamiento dirigido, y si ustedes ven la primera parte de los primeros 12 meses del SecondBeat, esa curva color naranja es la de la rama sándwich. Yo creo que esta rama tiene muchísima utilidad para determinados grupos de pacientes que queremos obtener respuestas rápidas, pero conceptualmente podemos decir hoy que la secuencia que se empieza a recomendar es inmunoterapia combinada primero y tratamiento dirigido después. Otra novedad que todavía no la tenemos en Argentina, pero ya está aprobada por FDA y que muy pronto calculo que tenemos acá también, es un nuevo combo de inmunocombinada. En este caso es nivolumab, que ya todos los conocen, con un anti-LAG3 que se llama relatlimab. Lo bueno de este ensayo clínico, no solamente de que son muchos pacientes y que tiene datos sólidos, sino que el comparador es nivolumab, a diferencia de lo que pasa con el ensayo de Ipi-Nivo. El endpoint primario se cumple, los datos de sobrevida
no tienen un hazard tan, en la actualización que se hizo este año en ASCO, tan potente como esperábamos, pero los datos todavía están inmaduros y hay que seguir esperando. Por el momento sabemos que hay un 10% de diferencia a favor de Nivo-Rela en lo que es la tasa de respuesta en estos pacientes y que tiene un perfil de seguridad divino. Bueno, entonces es más que inevitable que nuestro cerebro ahora quiera hacer la comparación entre los dos combos de inmunoterapia que tenemos, Ipi-Nivo, Nivo-Rela. Ahora tenemos dos dúos, por así decirlo. Y por un lado, si vamos a hablar de eficacia, Nivo-Rela es un poco menos eficaz con los datos cortos que tenemos hasta ahora que Ipi-Nivo, pero es tremendamente menos tóxico si hacemos una comparación obviamente indirecta. Igualmente, por ahora seguimos recontra necesitando usar Ipi-Nivo, principalmente en aquellos subgrupos de pacientes donde tenemos datos súper sólidos, como son metástasis en el sistema nervioso central, pacientes con elevada LDH de inicio, melanoma de mucosa, pacientes con la mutación de BRAF. Si nos hacemos la pregunta a dónde va a quedar la monodroga el día que tengamos Nivo-Rela en la calle, probablemente para los pacientes que tengan alguna enfermedad autoinmune preexistente, los que están muy frágiles o los que tengan muy bajo volumen de enfermedad. ¿Va a reemplazar esta nueva combinación a las monodrogas? La verdad que no lo sabemos, parecen tener mucha menos resistencia primaria que las monodrogas, y va a surgir, que ya surge, cuál va a ser la nueva secuencia. Por fin terminamos de discutir unas secuencias y empezamos a discutir otras, que en este caso es si vamos a hablar de inmunoterapia combinada para los pacientes con melanoma, cuál iría primero, Ipi-Nivo, Nivo-Rela o Nivo-Rela, Ipi-Nivo. Esto todavía no tiene respuesta. Yo creo que hubo novedades últimamente en melanoma, la adyuvancia en estadio B2C, el Inmuned me animo a decir de que nos habilita a hacer adyuvancia en estadio 4 con Ipi-Nivo, y si tenemos que elegir en secuencia, ya tenemos 2 ensayos clínicos que son acordes entre ellos. Para muy próximamente, probablemente y ojalá, neoadyuvancia y Nivo-Rela entre nosotros. Vienen un montón de cosas, vamos bien, el camino es absolutamente artesanal, no parece llegar ni una nueva molécula ni una nueva combinación que sea para todos los melanomas. Probablemente esto van a ser drogas de nicho y de subgrupo, porque decíamos que son tumores muy heterogéneos y hay muchas diferencias entre ellos. Por supuesto, en estos 15 minutos no pudimos, que calculo que fueron 15, no podemos decir todo lo que hay que tener en cuenta para elegir el tratamiento en un paciente con melanoma. Hay muchísimas cosas a considerar, porque, bueno, son pacientes que se pueden complicar, y depende mucho, como dijimos antes, las toxicidades, la experiencia personal, si el paciente vive cerca o lejos de un centro de alta complejidad, etcétera, etcétera. Melanoma parece ser que en el futuro va a ser uno de los primeros tumores en el mundo, así que tenemos que acostumbrarnos a discutir en equipos multidisciplinarios, como dijo Mario, como dijo Vero, este tipo de tumores que son raros. Bueno, y espero que del enredo que teníamos algo los haya ayudado a desenredar en este ratito de repaso. Y ahora, para terminar, un caso clínico rápido. Es una mujer de 37 años, jovencita, sin antecedentes, que le resecaron un melanoma en el tronco, un extensivo superficial con un Breslow 3 ulcerado y con márgenes positivos. Al examen físico se palpaba una adenopatía en la axila izquierda. Le hicimos un PET y esta adenopatía medía 2 centímetros, tenía un SV de 14, su rezo de cráneo era normal. Se realizó la biopsia de esta adenomegalia que vino positiva para melanoma. Entonces, bueno, uno se pone a pensar, tengo un melanoma cutáneo con metástasis ganglionares. Obviamente hay que ampliar márgenes porque eran positivos y se nos ocurren un montón de cosas para hacer. Pedir laboratorio con LDH en un paciente que no es un estadio 4 no tiene sentido, lo hacemos todos igual, pero esto
un poco para remarcar que es un marcador pronóstico, pero de enfermedad avanzada y no de estadios tempranos. La radioterapia de axila, por supuesto, no es una opción. Comenzar tratamiento sistémico en un paciente que tiene puesto enfermedad ganglionar tampoco sería lo ideal. Y, bueno, acá necesitaríamos más cirujanos para discutir esto, pero gangliocentinela o vaciamiento ganglionar. Gangliocentinela se hace en pacientes que por supuesto no tienen ya enfermedad que conozcamos, ¿sí? Gangliocentinela es para descubrir si hay enfermedad en los ganglios. En el caso de nuestra paciente ya sabemos que hay, así que no tiene absolutamente ningún sentido. Disecar o no disecar después de un centinela positivo, ya no hay dudas en melanoma, no se hace más en forma rutinaria, no se hace vaciamientos en forma rutinaria, se hacen en algunos pacientes, en algunos territorios, que también se discute, son comité. A esta paciente lo que hay que hacerle es un vaciamiento terapéutico, porque ya sabemos que tenía el territorio comprometido. Esto cuando encontramos una imagen, no importa si es de ecografía, de tomografía, de PET, o ni hablar si palpamos una adenomegalia, hay que confirmar con una biopsia y hacer el vaciamiento del área. Eso se le hizo, esto es lo que le hicimos a la paciente, que le vinieron 3 de 19 ganglios positivos, se estadificó como un estadio 3C, la mutación de BRAF le vino positiva para la mutación B600C, y ahora nos tenemos que poner a pensar qué tipo de tratamiento adyuvante le podemos hacer. Ipi/Nivo no es una opción en adyuvancia, tuvo su oportunidad y fue un ensayo que fue negativo por varios motivos. Ipi se aprobó solamente en Estados Unidos y fue una medicación muy tóxica para usarla en pacientes sanos, se usó al triple de dosis originalmente, inclusive a la dosis de 3 es un esquema muy tóxico. El dilema estaría en elegir en cualquiera de las 3 medicaciones que tenemos hoy aprobadas en estadio 3 y en Argentina. Las 3 aplican para el estadio 3C. Las 3 son tratamiento estándar. A esta paciente, en marzo del 2022, cuando empezó la pandemia, elegimos hacerle dabrafenib trametinib adyuvante. No era cómodo en pandemia tener fiebre, pero sí era cómodo en pandemia tomar comprimidos en la casa, así que fuimos por esa opción. Hay que acordarse de que tenemos 12 semanas nada más, que son 3 meses, entre el inicio de la adyuvancia y la cirugía del paciente. Por supuesto hizo fiebre, por supuesto se tuvo que hisopar, fue un grado 1, este tipo de toxicidades que vemos a diario con dabrafenib y trametinib, ya sabemos de que muchos pacientes, la mayoría, generan lo que es como una tolerancia a la toxicidad, hacen un registro, tal vez hacen un segundo registro, pero ya de menos días y de menor intensidad, y lo más probable es que ya después no hagan más. La paciente cumplió el año de tratamiento, no volvió a tener toxicidades, le hicimos la evaluación cada 3 meses, porque esto es otra cosa que hay que recalcar, por más que el paciente esté haciendo el año de adyuvancia, no hay ninguna garantía de que no va a recaer. Así que es un paciente que cada 3 meses hay que ir mirándolo como si lo estuviésemos controlando y no lo estuviésemos tratando con nada. La paciente terminó su adyuvancia, quedó en control más de 1 año y medio, y en enero de este año se empezó a palpar nódulos subcutáneos que se veían en el PET y también se veían metástasis hepáticas. Esto en melanoma se llama 2 sitios metastásicos, no importa la cantidad de metástasis, sino la cantidad de sitios que están comprometidos. Ahora sí, la LDH era normal y en estadios avanzados sí hay que mirarla, sí o sí, porque es un parámetro más a tener en cuenta, que nos ayuda a dividir a los pacientes en baja carga tumoral, LDH normal, alta carga tumoral, LDH elevada, y la presencia o la ausencia de metástasis cerebrales, que claramente cambia el panorama. Lo que falta en esta paciente es hacerle un arresto de cráneo. Supongamos que el arresto de cráneo viene normal. Tenemos que elegir un tratamiento de primera línea para una paciente joven que tiene una mutación de BRAF y que tiene factores de buen pronóstico entre comillas o signos de pregunta, pues
Para mí la metástasis hepática en melanoma no siempre es de buen pronóstico, por más que sean 2 sitios, así que hay que ver cuáles, no hay que ser tan estáticos, son 2 sitios, pero bueno, si uno de esos sitios nos hace ruido, yo ya lo tomaría como no tan de buen pronóstico. Opciones de tratamientos para esta enfermedad sistémica: quimioterapia absolutamente en desuso y es el último recurso en cualquier paciente con melanoma avanzado. Inhibidores de BRAF en monodroga no se usan. La pregunta del millón: inmunoterapia o tratamiento dirigido. Y acá, cuando uno se hace esta pregunta, tiene que tener en mente, ¿estoy apurado o no estoy apurado? ¿Necesito rápida respuesta o no? Y en esta paciente con metástasis hepática, a nadie le queda cómodo los más o menos 2 meses que tarda la monodroga en mostrar respuestas, así que yo la sacaría también, y nos quedamos discutiendo de nuevo tratamiento dirigido e inmunoterapia combinada. Tratamiento dirigido podría ser una opción, porque tiene elevadas tasas rápidas y elevadas, y es muy tentador, al tener la paciente la mutación de BRAF, también arrancar con Ipi/Nivo, y si nos basamos también en los datos que hoy sí ya tenemos, del DREAMseq y el SecondBeat, arrancamos con eso. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver cuál es el resultado de su rezo de cráneo. Esto pasa todo el tiempo con los pacientes con melanoma, por eso siempre decimos en el momento de pedir el PET, en ese mismo momento hay que acordarse de pedirle el rezo de cráneo, porque esos 10, 15 días entre que el paciente te muestra el resultado del PET, vos le pedís el rezo de cráneo y vuelve, puede ser un abismo. Había metástasis en el sistema nervioso central, chiquititas y múltiples. Al melanoma le encanta dar metástasis en el sistema nervioso central y convierte ya todo el escenario en un juego mucho, mucho más complejo. Entonces ahora el sistema nervioso central pasa a ser absolutamente la prioridad de todo, y nos ponemos a pensar, la podemos operar, le podemos hacer radiocirugía, la verdad que con la cantidad de lesiones que tenía no es una opción. Hacer holocráneo no es un tratamiento estándar en ningún paciente con melanoma, porque nos hace perder tiempo y hay que tirarse de cabeza lo que es el tratamiento sistémico, que tiene muy pero muy buenos datos. Hacer monodroga tampoco es una opción porque tiene poca llegada al sistema nervioso central, y seguimos de nuevo en la discusión inhibidores de BRAF, inhibidores de MEK o Ipi/Nivo. Lo primero que nos tenemos que preguntar antes de hacer cualquier elección en el sistema nervioso central en melanoma es si el paciente tiene síntomas o no, si toma corticoides o no, porque toda la diferencia va a estar ahí. Toda la diferencia. Generalmente una cosa lleva a la otra, porque si tienen síntomas toman corticoides. Pero aunque sea 4 miligramos de dexametasona, ya hace que cambien todos los resultados de los ensayos clínicos con inmunoterapia en melanoma, así que la preferencia es 0 corticoides. En pacientes asintomáticos y sin requerimientos de corticoide, que generalmente es el paciente donde nosotros le encontramos la metástasis, y no la metástasis nos encontró a nosotros, la tasa de respuesta intracráneo de la inmunoterapia combinada es elevadísima y es más del 54%. Eso es lo que hicimos con esta paciente. Empezamos en enero en la primera infusión de Ipi/Nivo, Ipi3, Nivo 1. Tuvo su rash cutáneo, como muchos lo tienen, que se trató con corticoides tópicos, como la mayoría. También hizo una pequeña elevación de las enzimas hepáticas. Hoy en día sabemos de que esto es una de las cosas que más frecuentemente vemos, y no tanto otras alteraciones de laboratorio. Esto es recontra común de verlo en el consultorio, hay que pedirlo todos los ciclos. Generalmente no se llega a necesitar ni tratamiento con corticoides ni internación, lo que sí, hasta el hígado es lerdo y estas enzimas tardan después en acomodarse de nuevo, uno empieza a postergar el ciclo que sigue y generalmente esta historia termina ahí. Es lo que pasó también con esta chica. Hay guías de tratamiento que nos ayudan con todo esto. Acá sí que no es artesanía, inmunoterapia combinada y a dosis alta es ir a la guía dice esto de corticoides, la guía dice 6 semanas, hay que basarse por eso. Están por todos lados estas guías, la NSCN la tiene, hay aplicaciones de celular para descargarse y ir chequeándolos, cómo seguir avanzando.
Esta chica terminó los 4 ciclos, hizo su primera evaluación de enfermedad, con PET y con la reso de cráneo, y tiene una respuesta parcial intracráneo y una respuesta completa extracráneo. Arrancó este mes con el mantenimiento de nivolumab a dosis fijas cada 2 semanas, está asintomática y no tuvo otras toxicidades. Bueno, y este fue el caso clínico. No sé cuánto hablé, pero espero no haberme pasado la media hora. No, claro, estuviste bien, justito. Cronometrado. Con la verdad me dejaste sin preguntas porque fue muy claro y todas las dudas que aparecen en la secuencia de tratamiento y las nuevas cuestiones que estuvieron abordadas. Me gustaría saber, a tu criterio, esto de la neoadjuvancia clandestina, ¿cuáles te parecen los pacientes que se beneficiarían en un futuro si podemos obtener esta estrategia? ¿Cuáles serían tus pacientes que les indicarías neoadjuvancia? Bien, bueno, los ensayos de neoadjuvancia son para esos pacientes que tienen un estadio 3 con mucha carga, ¿sí? El estadio 3B, el estadio 3C. Es muy raro en nuestro medio poder acceder a medicaciones de alto costo, como es la inmunoterapia, como para hacer una estrategia clandestina. Claramente no se recomienda, pero ese es el pequeño grupo de pacientes. Igualmente es una notición de que ya está en Australia y en un centro como el de Georgina Long, así que calculamos que a corto plazo también la vamos a tener por acá, ya sea en monodroga o con la combinación, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si no... Bueno, Bueno, espero que les haya servido a todos el repaso. Muchas gracias, Vero y Mario, por habernos acompañado hoy. Les agradecemos el tiempo. Bueno, les agradecemos a todos los que se conectaron, que en un momento creo que fueron como 70. Así que, bueno, gracias a la Asociación de Oncología de Rosario por el espacio y nos vemos en la próxima. Gracias, Yor, por acompañar también y por ayudar. Y a los que chicas. se quedan hasta las 9 de la noche. gracias, Flor, gracias a todos. Bueno, besos. Gracias, saludos.